Hola, buenos días. Como muy bien sabéis, las bases de datos NoSQL aparecieron para dar respuesta a algunos problemas de almacenaje que las bases de datos relacionales no resolvían bien, como puede ser el almacenar datos con distintos esquemas, con distintas formas, o el almacenar y gestionar datos masivos. Para este segundo problema, normalmente se da solución mediante las bases de datos distribuidas. Por tanto, es importante que sepamos qué son las bases de datos distribuidas y conozcamos sus principales características, que es lo que vamos a ver en este vídeo de aquí. ¿Qué es una base de datos distribuida? Pues bien, podemos definir una base de datos distribuida como un conjunto de bases de datos que están distribuidas en una red de ordenadores, pero que están lógicamente interrelacionadas. Y aquí el concepto de lógicamente interrelacionadas es importante, porque necesitamos que esas distintas bases de datos que están distribuidas por la red de ordenadores representen el mismo universo de discursos, es decir, traten sobre el mismo tema. ¿De acuerdo? Las bases de datos distribuidas, al igual que las centralizadas, están gestionadas por un software específico llamado Sistema Gestor de Base de Datos, que hace, en el caso de las bases de datos distribuidas, que esta distribución de datos sea transparente para los usuarios en casi todos los casos. ¿De acuerdo? Aquí podéis ver un par de ejemplos. En el ejemplo de la izquierda podéis ver un sistema distribuido, es decir, tenemos una red de ordenadores con distintos nodos. Recordad que para nosotros los nodos era un sinónimo de ordenadores que están distribuidos. Y luego tenemos una base de datos, una sola base de datos conectada al nodo 3. Por tanto, aquí tendríamos una base de datos centralizada en un entorno distribuido. En cambio, en la derecha podemos ver un conjunto de bases de datos distribuidas en una red de ordenadores. Por tanto, aquí, si supiéramos y pudiéramos garantizar que estas bases de datos que veis aquí están lógicamente interrelacionadas, pues estaríamos hablando de una base de datos distribuida. Si tuviéramos que poner énfasis en algunos aspectos de una base de datos distribuida, pondríamos énfasis en estos de aquí. En una base de datos distribuida es una base de datos que está lógicamente integrada y físicamente distribuida, como hemos dicho. Por tanto, los datos están físicamente distribuidos en distintos ordenadores, pero los usuarios los ven como si estuvieran en una sola base de datos. ¿De acuerdo? Las bases de datos distribuidas pueden clasificarse en distintos tipos. Aquí veremos dos clasificaciones. La primera en función de quién impone la distribución. ¿De acuerdo? La distribución puede ser impuesta, por ejemplo, imaginaos que hay diversas empresas que se fusionan, cada empresa tiene su sistema de información y su base de datos correspondiente, lo que llamaríamos los legacy systems, y luego como las empresas se fusionan, a veces es más rendible crear una base de datos federada, es decir, una base de datos canónica general que esté relacionada con las distintas bases de datos de cada empresa y utilizar esta base de datos canónica para intercambiar datos entre las empresas. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llaman bases de datos federadas o multibases de datos. Y luego tendremos las bases de datos distribuidas que se crean de forma distribuida por necesidades por los requerimientos del sistema, ya sea porque tenemos que gestionar grandes volúmenes de datos y con una base de datos centralizada no daría buen resultado, ya sea porque tenemos los usuarios o los procesos que van a acceder a los datos de forma distribuida, ya sea porque los requerimientos del sistema de disponibilidad nos lo requieran, etcétera, etcétera. Es decir, que para resolver los problemas de almacenamiento sea más conveniente utilizar una base de datos distribuida. ¿Okay? En función de si la base de datos distribuida se ha creado por una distribución impuesta o deseada, pues crearemos la base de datos con distintas alternativas. Si la distribución es deseada, obviamente lo que haremos será un proceso de diseño de base de datos parecido al de una base de datos centralizada. Identificaremos el esquema conceptual de la base de datos que caracteriza los elementos relevantes que queremos almacenar. A partir de ahí haremos la implementación de la base de datos y luego a partir de ahí añadiríamos un nuevo paso que sería el diseño e implementación de la base de datos distribuida, donde identificaríamos cómo queremos fragmentar, romper esa base de datos, en qué localizaciones queremos distribuir esos fragmentos de la base de datos y cuáles de ellos tendrán que estar replicados.
¿de acuerdo? En el caso de una distribución impuesta, el tema funciona de forma diferente. Utilizaremos una aproximación bottom-up porque tendremos distintas bases de datos que queremos integrar y a partir de esas distintas bases de datos iremos para arriba y crearemos una base de datos canónica que la relacione. ¿De acuerdo? Son dos bases de datos distintas, con características distintas, que funcionan de forma distinta. En esta asignatura, las que vamos a trabajar son las de distribución deseada. ¿De acuerdo? No hablaremos de las bases de datos de distribución impuesta, pero si alguien tiene interés sobre bases de datos federadas o multi-database system, como las llaman, pues que nos lo comente y le podremos pasar más información. Y luego otra clasificación es en función de cómo se distribuyen geográficamente los datos. ¿De acuerdo? Una base de datos distribuida puede estar distribuida geográficamente, como veis aquí a la izquierda. Podemos tener nodos distribuidos en distintos centros de procesos de datos alrededor del mundo, de forma que los nodos, los ordenadores, estén muy separados entre ellos. En este caso, deberemos gestionar algunos aspectos de forma relevante, como por ejemplo el traspaso de datos entre un nodo y otro que están en partes distintas del mundo, pues va a tener una latencia, va a tener una espera muy alta. Por lo tanto, querremos promover la localidad de datos y acercar los datos allí donde se vayan a necesitar y tendremos que tener esto en cuenta en las consultas que hagamos y tendremos que diseñar la base de datos para que dé buen resultado en esos ámbitos. ¿De acuerdo? Luego hay las bases de datos distribuidas de single site o sitio único, en las cuales es una base de datos distribuida, pero todos los nodos de la base de datos se encuentran en un único centro, en un único punto geográfico. Como por ejemplo, podríamos tener un centro de proceso de datos en España y tener la base de datos distribuida nuestra ahí. Ahí las características y necesidades son distintas, porque la latencia de los datos, enviar los datos de un nodo a otro, es muy rápido, es despreciable. Por lo tanto, aquí, este tipo de base de datos que trabajen con single site, pues utilizarán unas funcionalidades distintas y promoverán otros aspectos que no las distribuidas geográficamente. ¿De acuerdo? En esta asignatura nos vamos a centrar en las bases de datos distribuidas geográficamente. ¿De acuerdo? Podremos, de hecho, el libro de referencia también da información sobre cómo funcionarían y qué se puede hacer en la single site, pero en nuestro caso nos centraremos básicamente en las de distribución geográfica. Una vez vista que es una base de datos distribuida y las bases de datos distribuidas en las que nos vamos a centrar, vamos a ver qué ventajas nos ofrece trabajar con bases de datos distribuidas. ¿De acuerdo? Básicamente nos ofrece transparencia en distribución y replicación, y aquí podemos englobar independencia de datos, al igual que una base de datos centralizada, es decir, podemos cambiar el esquema de la base de datos, los datos que almacenamos sin tener que cambiar las aplicaciones que acceden a la base de datos. Deberá proveer independencia de red, es decir, el usuario se va a conectar a la base de datos como si esta base de datos fuera centralizada, no va a saber que la base de datos está distribuida, por tanto simplifica toda esta tarea a los usuarios. Al igual, independencia, fragmentación y replicación, el usuario no va a tener por qué saber que la base de datos está fragmentada y accederá a los datos, aunque sean de distintos fragmentos, sin saber aún que está fragmentada y que los fragmentos están en distintos sitios. Y de la misma forma, independencia de replicación. El usuario no va a tener que saber si hay una, dos, tres o cuatro réplicas y a qué réplica está accediendo. ¿De acuerdo? Por otro lado, estos sistemas nos permitirán garantizar una consistencia de transacciones, se definirán transacciones de forma distribuida y esas transacciones se deberán comportar de forma correcta y deberán dejar la base de datos en un estado consistente. Nos permitirá mejorar el rendimiento de la base de datos en algunos casos por distintos aspectos. Por un lado, porque nos va a permitir acercar los datos ahí donde se necesiten. ¿De acuerdo? Y por otro lado, porque como tenemos distintos nodos que tienen datos de forma distribuida, podremos utilizar paralelismo a la hora de ejecutar las consultas, ya sea mediante lo que llamamos interqueries, es decir, ejecutar distintas consultas en paralelo en distintos nodos y luego integrar el resultado, o ya sea lo que llamamos intraquery, es decir, coger una consulta compleja, romperla en consultas más simples, paralelizar estas consultas simples y luego integrar el resultado para devolverlo al usuario. ¿Verdad? Y luego también estas bases de datos nos permiten escalabilidad, lo que llamamos escalabilidad horizontal, que es que nos permiten aumentar
la eficiencia, el rendimiento de la base de datos simplemente añadiendo más nodos a nuestra red de ordenadores. ¿De acuerdo? Y esa escalabilidad horizontal es mucho más económica que la escalabilidad vertical que nos ofrecen las bases de datos relacionales, por ejemplo. Ahora bien, todas estas ventajas tienen un coste y un coste en el diseño del sistema gestor de base de datos que tiene que ser mucho más complejo y que tiene que tener en cuenta algunos aspectos adicionales a los que considera un sistema gestor de base de datos centralizado. ¿De acuerdo? Como sería el diseño distribuido, es decir, el sistema gestor de base de datos debe gestionar el hecho de que la base de datos esté rota en distintos fragmentos, que estos fragmentos estén distribuidos en distintos nodos y por lo tanto deberemos crear un esquema de fragmentación y distribución que dé soporte a la resolución eficiente de las consultas que vayamos a plantear. Es decir, que nos intente buscar la localidad de datos siempre de las consultas que vayamos a plantear. Esta fragmentación y distribución se va a gestionar no solo para los datos, sino también para los esquemas internos. Es decir, en muchas bases de datos va a haber un esquema que diga qué fragmentos hay, cómo se distribuyen, etc. Y ese esquema de fragmentación y distribución también va a poder estar fragmentado, distribuido y replicado. ¿De acuerdo? Por otro lado, la comprobación de restricciones de integridad, ya sabéis, esas reglas que deben cumplirse para garantizar que la base de datos está en un estado consistente, como por ejemplo, una persona no puede cobrar más que su jefe, la típica restricción de integridad que no sé hasta qué punto es cierta. Pues bien, la comprobación de estas restricciones de integridad se complica porque puede ser que debamos comprobar datos que están en distintos nodos y separados geográficamente. Por otro lado, el procesamiento de consultas también se complica bastante y se tienen que hacer optimizaciones distintas porque los datos ya no están en un solo nodo, sino que están distribuidos y tendremos que ejecutar esas consultas de forma lo más eficiente posible teniendo en cuenta ese aspecto. Deberemos gestionar también en las transacciones la concurrencia de forma distribuida. Deberemos gestionar las réplicas y, como bien sabéis, eso nos va a llevar problemas de si promovemos la disponibilidad o promovemos la consistencia, y la base de datos nos va a permitir, en muchos casos, ajustar un poco el comportamiento que queramos para ella. Si queremos promover, como decíamos, consistencia o disponibilidad, mediante quórums o mecanismos parecidos como estos. Por tanto, una base de datos distribuida, si la utilizamos bien para el problema concreto para un problema donde realmente aporta beneficios, puede aportar muchas ventajas, pero sí que tiene un sobrecoste añadido a la hora de hacer el diseño, la distribución de fragmentos y la gestión de los datos por el mismo sistema gestor de base de datos. Y básicamente esto es lo que os queríamos explicar en este pequeño vídeo. Tenéis aquí algunas referencias sobre el tema, que son las que hemos utilizado para realizar esta breve presentación, y básicamente la idea principal es que una base de datos distribuida es una base de datos donde los datos están físicamente distribuidos en distintos ordenadores, pero que los usuarios los ven como si estuvieran en una única base de datos centralizada. Espero que el vídeo haya sido de ayuda y haya sido interesante. Hasta pronto.